Bueno, bienvenidos. Este es un nuevo video. Esta vez vamos a hablar del abstract. Bueno, ¿qué es el abstract? El abstract es una descripción abreviada y precisa del contenido que reseña. ¿Qué contenido suele reseñar un abstract? Bien, sí, lee artículos de investigación científica con los que ustedes ya están bastante familiarizados. ¿Dónde solemos encontrar los abstracts? ¿Y dónde solemos encontrar los artículos también? En primer lugar, los artículos los encontramos en revistas científicas de diferentes disciplinas. Acá tienen algunos ejemplos. Sin embargo, los abstracts los podemos encontrar tanto dentro de esas revistas científicas, dentro del artículo, que vamos a ver después exactamente dónde, y también los podemos encontrar de manera independiente, con un funcionamiento, digamos, individual o autónomo, cuando aparecen en publicaciones, en páginas web, en sitios web o en otro tipo de publicaciones, que reúnen artículos científicos de determinadas disciplinas, pero de diferentes fuentes, de diferentes revistas científicas. Y muchas veces lo que hay es un compendio de los abstracts. Entonces, en ese contexto, los abstracts funcionan de manera individual, autónoma, separados del artículo que están reseñando. El lugar, digamos, cuando sí es parte del artículo de investigación, lo encontramos en general de esta manera. Lo que encontramos es el artículo que incluye el abstract y las palabras clave, y con esta organización, el título, luego los autores, luego el abstract y finalmente debajo del abstract las palabras clave. El abstract lo podemos encontrar con el nombre de abstract, con el nombre de summary, resumen o compendio. O, como en este caso, sin ningún título, porque siempre se lo reconoce por la forma diferente que tiene una tipografía diferente o un tamaño diferente, o está en un solo bloque, como en este caso. Y otra cosa que podemos observar, que se puede observar en este ejemplo, es que a veces, no siempre, está separado en secciones. Si ustedes se fijan, en este caso podemos ver, bueno, primero el título del artículo, luego los autores, como dije antes, y si observan dentro del abstract van a ver que están las 4 partes obligatorias que tiene que tener el abstract. La parte de objetivos, de método, resultados y conclusiones. Y abajo de todo están las palabras clave. Keywords en inglés. Bien, ¿cuáles son las características del abstract? En términos de su función, una característica fundamental del abstract es que la función principal es la de informar al lector. ¿Qué tipo de información le brinda al lector el abstract? Bueno, le da un encuadre de lo que se está investigando, de lo que se investigó. Entonces, ¿cuál es el campo de investigación y cuáles son las fuentes anteriores o qué dicen las fuentes anteriores a esta investigación? La justificación del trabajo de investigación realizado, las razones de la investigación y los límites. Y después estos 4 ítems que son los obligatorios, los objetivos, la hipótesis, la metodología y los resultados. Esto es fundamental en el abstract. En cuanto a resultados, a veces aparecen resultados y conclusiones como 2 partes separadas. A veces aparece solo resultados, a veces aparece solo conclusiones, a veces aparecen fundidas esas 2 partes. Esto es algo que a veces se da también en los artículos de investigación, así que no es un fenómeno tan extraño que se dé en los abstracts. Otras funciones que tienen los abstracts son las de la función de comandar. ¿Qué queremos decir con esto? Aconsejar o exhortar al lector a que
lea el artículo entero, interesarlo. Y la de contactar, obtener el compromiso y la atención del lector, o bien para que lea el artículo, para que se acerque a ese tema de investigación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto. La situación comunicativa en la que se da el abstract, que por supuesto está muy relacionada a la del artículo de investigación científica, es una situación de simetría en líneas generales, ¿sí? Porque el autor y el lector son expertos en un área o en un campo disciplinar. Esto digo a diferencia, por ejemplo, de si se tratara de un artículo de divulgación, ¿no? Que ahí la situación es una situación de asimetría. El tipo de comunicación es gráfica, es escrita, es diferida, porque cuando no se da al mismo tiempo la redacción del artículo con el momento en que el lector recibe la información, por supuesto. Entonces, el autor y el lector no comparten coordenadas espaciotemporales. Esto lo podemos pensar como diferente a otros tipos textuales o géneros que vimos, como el caso de la presentación en PowerPoint, si es que estamos en el momento en que se presenta, ¿no? O el póster, que se da en la situación de presentación y entonces sí hay coordenadas espaciotemporales que coinciden. En este caso no. Y se da dentro de un grupo restringido de participantes y de instituciones. Estamos hablando de personas o que tienen el acceso a revistas especializadas o hemerotecas o pertenecen a determinadas instituciones o están suscriptas a publicaciones, etc. Vamos a ver algunos ejemplos. Este ejemplo, este es el abstract del artículo con el que estuvimos trabajando la semana pasada, que trabajamos con 2 párrafos de la introducción, que tenía que ver con la utilización de la literatura para enseñar o para dar cursos sobre intervención en situaciones de crisis. Vemos una vez más está el nombre de la publicación, de la revista científica, que es Psychology, Learning and Teaching. Tenemos el nombre del artículo, Using Literature to Teach Intervention, bueno, la utilización, lo que acabo de decir, la autora, la institución a la que pertenece la autora. Después tenemos en este caso el título abstract. El texto del abstract, en este caso fíjense que no está separado en secciones. A veces aparece esa separación con los subtítulos y a veces no. Y tenemos abajo las palabras clave. Si nos centramos en este ejemplo, podemos ver algo interesante que no tiene que ver con las partes, sino con esta cuestión que mencionamos antes, de que el abstract, si bien busca ser objetivo y busca tener una fidelidad, escrupulosa sobre el contenido que está reseñando, y está escrito por el autor, está condensado y reelaborado por el autor, pero decía, más allá de esa fidelidad que busca, como también busca atraer al lector, hay elementos que cumplen esa función. En este caso, por ejemplo, vemos que dice que este artículo presenta un abordaje único para la enseñanza de cursos de intervención en casos de crisis. Eso lo presenta como una cosa, atractiva, es único. No hay otro, no se hizo otro de estas características hasta el momento. Y después habla de, entre lo que presenta este trabajo de investigación, si lo leemos vamos a encontrar que tiene consejos prácticos para maximizar la utilización o el aprovechamiento de este tipo de actividades. Entonces esto es algo que puede atraer al lector y decir, bueno, me interesa, voy a leer el artículo completo. Hay otros elementos además, como por ejemplo
que tienen que ver con lo que incluye, ¿no? Leemos que este artículo en su totalidad incluye la lógica o el criterio para la utilización de la literatura como un instrumento para este tipo de curso, que presenta los lineamientos para cómo estructurar estas tareas y que también brinda ejemplos de novelas y autobiografías relevantes para este tipo de trabajo. Estos son ejemplos que nos muestran cómo el abstract se propone, más allá de su objetividad, atraer al lector a que lea el artículo entero. Bien, y ahora vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo bueno, acá casi no se ve, hay una captura de la página donde está, que es una página de publicaciones de Oxford. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero si lo que se puede ver acá es, dentro de la página está en la parte de, de abstract, de summary, está puesto acá como summary. Tenemos el título, dónde fue publicado, más información específica sobre eso, los autores y después el abstract. En este caso no vemos palabras clave, por lo menos en esta publicación. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle. Acá se puede empezar a leer un poco. Les pido que, después en todo caso con el PowerPoint sin el video pueden ponerse a analizar, porque lo que vamos a hacer ahora es ver las partes dentro del abstract, cómo podemos reconocer cuando no están divididas con los subtítulos o marcadas las secciones, cómo podemos hacer para reconocer cada una de las partes, que suele incluir algunas de ellas obligatorias. Entonces, vamos a ver otra vez el texto, acá está un poco más grande. En la primera parte vemos que habla de que los niños y las niñas que viven en comunidades de bajos recursos se encuentran en situación de riesgo en cuanto a tener un desarrollo socioemocional y un desempeño académico más bajos. Y que hay, vamos a ver qué pasa con esto, no quiero adelantarme. Acá lo tenemos marcado. Y que hay evidencia que muestra que el uso de experiencias de musicoterapia para apoyar el desarrollo social a través de programas extraescolares o extracurriculares, hay evidencia que, digamos, que esto sirve como apoyo, ¿no? Entonces, si vemos estas dos primeras partes, piensen qué les parece que constituye esa información. Hay una afirmación general que nos ubica en el territorio, de en qué área estamos trabajando, digamos, dónde se puso a investigar este grupo de investigación. Y después hay algo más específico que habla de qué evidencias, qué información hay al respecto, que tiene que ver con investigaciones previas. Entonces esto es lo que a veces aparece como introducción, a veces aparece como background, que es lo que nos presenta el área de estudio y las investigaciones previas o la bibliografía previa sobre el tema. Si seguimos con el texto, vemos que habla de examinar el beneficio potencial de los programas de desarrollo de habilidades sociales a través de la musicoterapia para mejorar las habilidades sociales y el desarrollo o desempeño académico de niños y niñas en edad escolar con bajos recursos o recursos limitados en programas extraescolares o extracurriculares. Al ver esto,
nos damos cuenta de que está hablando del objetivo, el objetivo de este estudio. Muchas veces este objetivo aparece, como aparece en este caso, con un infinitivo. A veces introducido por la frase el objetivo es, el objetivo fue, examinar. Acá aparece directamente con el infinitivo, como si estuviera subdividido. Y esto lo vamos a retomar más tarde. Acá tenemos separado entonces la frase, donde se ve que están hablando claramente del objetivo de este estudio. Si seguimos con el texto, lo que vemos es que nos empiezan a contar lo siguiente. Voy a resumir esta parte. Utilizamos un diseño de tests específicos y menciona qué tipo de tests. Convocamos o reclutamos a 20 estudiantes, tantos de género femenino, tantos de género masculino. Lo que tenemos acá es todo el tipo de información de qué tipo de evaluación se utilizó, quiénes fueron los participantes, la franja etaria de los participantes, las características de género. Y esto, supongo que estarán ustedes llegando a la conclusión, se trata, por supuesto, de la parte de método. Todas las especificaciones, bueno, las más importantes por lo menos, en cuanto al método que se utilizó, o método de participantes, para esta investigación. Si seguimos, encontramos este tipo de frase, por ejemplo. Se incluyó solamente a los estudiantes que asistieron a un mínimo de 6 sesiones en el análisis de la información o de los datos relevados. Los resultados no mostraron cambio significativo en determinada escala. Sin embargo, el número total de desempeño bajo, bueno, en fin. Todo ese tipo de información que tiene que ver con qué arrojaron los resultados, los datos analizados, cambios significativos, no significativos, diferentes en los diferentes tipos de escalas o tests utilizados. Me imagino que estarán llegando a la conclusión de que se trata de los resultados. Y finalmente, la última parte marcada es la parte que dice: los resultados indicaron, señalaron que la musicoterapia tiene el potencial de ser una intervención eficaz para promover la competencia social en niños y niñas de edad escolar con recursos limitados, especialmente en las áreas de comunicación y bajo desempeño o conductas de riesgo. Y continúa. Esto, por supuesto, son las conclusiones del estudio. Lo que queríamos mostrarles también es que este mismo abstract aparece en otra publicación también de Oxford. La primera que les mostré es de Oxford, esta es otra página u otra publicación de Oxford, y aparece separado en las diferentes partes con los subtítulos. Esto solo para que vean que lo podemos encontrar de diferentes maneras el abstract. Y incluso el abstract del mismo artículo puede aparecer de maneras diferentes. Y eso es todo. Muchas gracias.